Vamos a dar inicio en esta sesión, la cual lleva por título Hipersensibilidad a los betalactámicos. Esta sesión va a ser proyectada por mí, la doctora Natalia Acuña Ortega, residente del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Fui asesorada por la doctora Rosa Laura Virginia Villarreal González, quien es la encargada de la clínica de medicamentos de nuestro Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica. Para iniciar, quiero agradecer la participación de cada uno de los jefes de servicio, así como de sus residentes y profesores, de nuestra jefa, la doctora Sandra Nora González Díaz, el doctor Manuel Enrique de la O, jefe del Departamento de Pediatría, el doctor Homero Ñañez, jefe del Departamento de Medicina Interna, el doctor Adrián Camacho, jefe del Departamento de Infectología, el doctor Adiel Homero Mascareñas, jefe del Servicio de Infectología Pediátrica, y finalmente el doctor Raúl Fernando Gutiérrez, jefe del Departamento de Medicina Familiar. ¿Por qué es tan importante hablar como tal de las reacciones de hipersensibilidad hacia esta familia de betalactámicos? Pues bien, los betalactámicos son los antimicrobianos que se utilizan en mayor frecuencia a nivel mundial, tanto dentro del ámbito hospitalario como en la consulta del día a día. Y esto es gracias a las cualidades, pues las cuales algunos de ellos tienen, como su bajo costo, en la gran mayoría, su actividad de bactericida lenta, que le permite que solamente tras 1 o 2 aplicaciones al día pueda alcanzar su objetivo, una buena distribución a nivel sistémica, así como una escasa toxicidad gracias a su exacto mecanismo de acción. Estos medicamentos fueron descubiertos el 28 de septiembre de 1928 por Alexander Fleming, quien en uno de sus cultivos observó que cuando estaba el hongo Penicillium notatum, alrededor de este se secretaba cierta sustancia que no permitía el crecimiento de Staphylococcus aureus, entre algunos otros streptococos. Él fue el padre de los antibióticos, descubriendo así la penicilina en 1928. Más tarde, en 1930, el microbiólogo Cecil George Payne fue el primero en utilizar la penicilina dentro del tratamiento de infecciones cutáneas, oculares en algunos neonatos, y hasta 1940-1941 se utilizó por primera vez de forma parenteral. Previamente no se había podido utilizar, dadas las características de este medicamento, las cuales no se habían podido estabilizar. Se utilizó por primera vez en un paciente con sepsis estafilocócica. No se sabe qué doctor fue el primero en utilizarla, y fue precisamente en este mismo año, en 1940, donde se informa los primeros reportes de casos de reacciones de hipersensibilidad en un grupo pequeño de pacientes. El 5.7% de los soldados del ejército estadounidense que habían sido sometidos a procedimientos quirúrgicos, todos estos tenían como antecedente que se les había administrado penicilina y posteriormente habían desarrollado la urticaria como reacción de hipersensibilidad. Más tarde, en el año de 1946, se publica la primera revisión grande sobre reacciones alérgicas hacia este medicamento. Finalmente, en 1968, la Organización Mundial de la Salud declara que la tasa de muerte por anafilaxia es de 0.002%. Y hasta nuestros días, hablando de anafilaxia, es uno de los principales desencadenantes dentro de los antibióticos. De ahí la importancia de esta plática. Desde 1920-1928 hacia 1990 es llamada la famosa edad de oro del antibiótico, y es porque durante estos 50 años es durante el tiempo en el que se descubrieron la gran mayoría de los antibióticos que hasta el día de hoy podemos utilizar. Sin embargo, a pesar de ver todos estos que se han ido descubriendo con una gran cantidad de mecanismos de acción que pueden llegar a ciertas bacterias específicas, hasta nuestros días los beta-lactámicos son los antibióticos que se prescriben de forma más frecuente, tanto en el ámbito hospitalario como en la clínica. Algunos reportes refieren que estos se llegan a prescribir en el 72 al 80% de la población. Esto por su costo, los cuales relativamente bajos, sobre todo la penicilina, además de que desde 1950 hasta nuestros días sigue siendo el tratamiento de primera elección para muchos de los padecimientos, como lo muestro en la siguiente imagen. Es la primera elección en algunos de los meningitis, endocarditis. En pacientes con fibrosis quística, este es uno de los tratamientos que se debe dejar dentro de la profilaxis. En madres que presentan ya la infección en sí de sífilis, se les debe dejar para tratar de evitar la transmisión hacia el producto. De ahí la importancia de saber cómo se clasifican y cuál es su estructura química. Pues bueno,
Esta gran familia de betalactámicos se divide a su vez en 5 tipos. Esto gracias a su estructura química. Todos estos tienen como común su anillo betalactámico, que finalmente es quien los clasifica químicamente y también determina el mecanismo de acción, puesto que este es el que va a evitar que se pueda formar la pared bacteriana. También las causa toxicidad, puesto que este anillo no interviene en la pared celular de las células eucariotas, de ahí pues la escasa toxicidad que van a representar, pero también su principal mecanismo de resistencia va a estar dada por la beta-lactamasa, que va a ir a actuar hacia este anillo. Estos medicamentos, además del anillo beta-lactámico, también se conforman cada una de las familias de ciertas características que los hacen peculiares y les dan ciertas características, como lo ves el anillo secundario, que se encuentra en la posición 6, el anillo tiazolidínico en las penicilinas, el anillo dihidrotiazínico, que se encuentra en la posición 3 y 7 en las cefalosporinas, como podemos observar, el anillo pirrolínico, el cual se encuentra en la posición 7 en los carbapenémicos. Podemos observar que como tal en los monobactam no se encuentra dentro de este, pero tienen un doble enlace disulfuro. Finalmente, el anillo oxazolidínico, el cual se encuentra solamente en el ácido clavulánico. Dentro de estos, el único antibiótico que pertenece a esta familia y no tiene una característica o similitud homogénea con las cadenas laterales con sus hermanos betalactámicos es el Astronam, del cual hablaremos más adelante. Pues bien, estos medicamentos se van a dividir en diferentes familias dependiendo la homogeneidad en las cadenas laterales. Para nosotros en alergias es muy importante conocer qué medicamentos tienen cierta homogeneidad en la cadena lateral, sobre todo en la posición 6. ¿Por qué? Porque este es el principal sitio de reconocimiento inmunológico y que nos va a ocasionar reactividad cruzada entre cada una de las familias. El anillo betalactámico como tal, como lo mencionaba previamente, sirve finalmente para su actividad biológica, que es bactericida. El anillo secundario va a dar cierta resistencia hacia la betalactamasa, pero pues como tal también nos puede dar algunas características que lo van a hacer específico. Estos antibióticos se van a dividir dependiendo su estructura molecular en clases mayores y clases menores, pero como podemos observar en la imagen, todos tienen la misma estructura primaria, que es el anillo betalactámico, su cadena lateral y el anillo secundario. Las clases mayores, que también coincide que son las que más se utilizan en el día a día, son las penicilinas y las cefalosporinas, mientras que las clases menores son los carbapenémicos, monobactam, osafémicos y los clavémicos. Ahora, para saber cómo es que actúan estos y cómo es que ocasionan las reacciones de hipersensibilidad, vamos a regresarnos un poquito hacia la microbiología y recordar cómo es que se forma la pared celular de estas bacterias. En primer lugar, tenemos que la síntesis de los componentes de diferentes peptidoglicanos van a ser los que van a formar la pared de estas bacterias. Estos van a ir hacia la superficie, se va a unir tanto el ácido N-acetilmurínico como el ácido N-acetilglucosamina con uniones fuertes, las cuales posteriormente van a formar cierta transformación tetrapéptida y así van a formar un peptidoglicano más fuerte que finalmente va a conformar una membrana externa que le va a permitir habitar dentro del organismo del ser vivo, tanto en gram positivos como en gram negativos. ¿Y cómo es que funcionan los betalactámicos? Bueno, para empezar, estos, como les decía, tienen una actividad bactericida lenta. Una vez que nuestro antibiótico entra al organismo, va a competir para que esta unión no se lleve a cabo mediante la degradación del anillo betalactámico y sus cadenas laterales. Al hacer esto va a haber una degradación, lo cual nos va a dar un componente mayor y 3 componentes menores, los cuales les explicaré más adelante. Esto es muy importante ya que las reacciones de hipersensibilidad precisamente se van a desencadenar ya sea al componente mayor, a cada uno de los componentes menores o a toda la molécula entera o toda la molécula nativa, como se conocen algunas referencias bibliográficas. Ahora, antes de hablar de las reacciones de hipersensibilidad o alergia hacia los medicamentos,
tenemos que saber que no toda reacción adversa a algún medicamento es igual a alergia. Una reacción adversa a medicamentos como tal la vamos a encontrar o a definir como cualquier efecto perjudicial o no deseado que va a ocurrir tras la administración de una dosis utilizada para la profilaxis o el tratamiento de alguna enfermedad en el paciente. Dentro de estas hay diferentes tipos de reacciones adversas a medicamentos. La más común son las reacciones de tipo A, las cuales son dependientes de la dosis, es decir, cuando el medicamento se sobredosifica, no se aplica a una velocidad incrementada que nos puede ocasionar una liberación de citocinas cuando no se diluye de una forma correcta, y finalmente pues esto va a representar la gran mayoría de las reacciones en cuanto a la administración de los medicamentos. Las reacciones continuas tienen que ver cuando el medicamento se administra de forma prolongada. Un ejemplo de esto son los esteroides, cuando se aplican durante demasiado tiempo, posteriormente nos pueden traer ciertos efectos a nivel del eje hipófisis adrenal. Cuando se administra de forma demorada, retardada, esto nos puede ocasionar carcinogénesis o teratogénesis. Cuando se interrumpe de forma abrupta este medicamento, también un ejemplo claro pues son los esteroides, que nos pueden generar un síndrome de Cushing iatrogénico, o algunas reacciones foráneas en las cuales más bien es gracias al excipiente que contiene el medicamento el que va a ocasionar las reacciones más que el propio medicamento en sí. Las reacciones de hipersensibilidad representan la letra D, que estas van a ser del 10 al 30%, va a variar dependiendo del medicamento, y dentro de estas tienen como características que son reacciones que no se explican por su reacción farmacológica, no son dependientes de la dosis, puede ser a una dosis menor o mayor que va a ocasionar las manifestaciones clínicas, son mediadas por algún mecanismo inmunológico, cualquiera de los que han sido clasificados dentro de las reacciones de hipersensibilidad que desde 1968 Gale y Coombs nos han dejado hasta nuestros días, y es la que se utiliza en la actualidad, y que se caracteriza por su especificidad y reproducción en la reexposición en el mismo paciente. Hablando dentro de la consulta de nuestro servicio y de todos los servicios de alergología a nivel mundial, las reacciones o la sospecha de alergia a medicamento representa una de las 3 primeras causas de motivo de consulta, solamente superado por la rinitis alérgica y el asma. Para nosotros constituye un desafío, ya que debemos de saber identificar muy bien si realmente se trata de una reacción adversa al medicamento, como cualquiera de las que les mencioné previamente, o se trata realmente de una reacción de hipersensibilidad. Esto nos va a dar pauta para saber qué tipo de tratamiento y si es que el paciente puede continuar con este antibiótico de primera línea. Para empezar, vamos a hablar de la epidemiología, recordando que hasta el 80% de los pacientes son diagnosticados con reacciones alérgicas hacia estos medicamentos hacia los 3 o 5 años de edad, tras presentar un exantema morbiliforme tras la aplicación o administración del medicamento hasta el 55% de los casos, y también urticaria en el 35% de los casos. Esto suele ocurrir sobre todo hacia los betalactámicos, y de estos el más frecuente es la penicilina y la amoxicilina. ¿Por qué? Los que son pediatras podemos recordar que pues es el tratamiento de primera línea en muchas de las infecciones que ocurren en esta edad, como son la gastroenteritis, las infecciones del tracto urinario o la otitis. En muchas ocasiones, gracias a este exantema que ocurre en la infancia, se cataloga o se deja la etiqueta de alergia al medicamento. Pero hay que recordar que este tipo de exantemas también pueden ser ocasionados por diferentes virus. Entonces vamos a tener un mal diagnóstico, una mala etiqueta de reacción de hipersensibilidad hacia estos. Cuando este 80% de los pacientes son enviados con nosotros a la consulta durante la etapa de la infancia, se realizan las pruebas pertinentes, se ha confirmado el diagnóstico de alergia hacia los betalactámicos solamente en el 12% de los casos, es decir, como pueden ver, muchísimo menos de la mitad. Y de estos, ¿cuáles prevalecen en la etapa adulta? Solamente el 0.6%, porque como lo veremos más adelante, muchos pacientes pueden posteriormente evitar o se elimina esta reacción de hipersensibilidad. Aunque es muy poca la cantidad de pacientes que son realmente alérgicos hacia los betalactámicos,
Si hablamos de anafilaxia, que es una de las reacciones más aberrantes y más graves que tenemos en alergias, podemos observar que los antibióticos, sobre todo los beta-lactámicos, son los principales causantes de anafilaxia. De hecho, dentro de las 3 primeras causas de anafilaxia solamente están por arriba las picaduras por himenópteros y el consumo de algunos alimentos cuando se relaciona con ciertos cofactores. Pero hablando de medicamentos, estos se encuentran dentro del top 3 de estos. Solamente están precedidos por los antiinflamatorios no esteroideos, le siguen los antibióticos beta-lactámicos. La prevalencia va a variar dependiendo de dónde nosotros busquemos las referencias. En pacientes hospitalizados se llega a encontrar una mayor frecuencia del 27, el 60%. Esto es porque pues se reportan más casos y en estudios ambulatorios solamente se ha encontrado una prevalencia del 10% de los casos. Uno de los estudios más grandes que de hecho se publicó en noviembre del 2019 en Estados Unidos en un estudio tipo retrospectivo en donde estuvieron colocando o más bien analizando los pacientes que llegaron a presentar anafilaxia, que llegaron a esta clínica, encontraron en esta clínica en específico que su principal causa de reacción por hipersensibilidad que le ocasionara anafilaxia fueron los antibióticos. En estos años de 1995 hasta el 2013, el antibiótico que ocasionó un mayor número de anafilaxias pues fue la ampicilina, los betalactámicos. En primer lugar la ampicilina, posteriormente hacia el 2013 fue la amoxicilina. Como pueden observar, a pesar de que sí ha disminuido desde el 95 hasta nuestros días la cantidad de anafilaxia por estos, pues aún se encuentra en el primer lugar hablando de antibióticos. ¿Y por qué es que ha continuado, pero ha disminuido la tasa de anafilaxia? Bueno, las nuevas formulaciones son menos alergénicas y además la vía de administración. Los antibióticos que son administrados de forma parenteral, ya sea intravenosa o intramuscular, tienden a ocasionar una mayor tasa de reacciones de hipersensibilidad a comparación a aquellos que son administrados vía oral. En esta población se encontró que algunos factores de riesgo importantes en ellos fueron el género femenino, la raza blanca, pacientes con diagnóstico de Sjögren y también pacientes con asma mal controlada, no así en los pacientes que tenían un asma controlada. ¿Y qué pasa en nuestra población? Pues bien, según la tasa de nuestros pacientes, los que han acudido en la clínica de medicamentos de nuestro centro, podemos observar que las reacciones de hipersensibilidad hacia los antibióticos se encuentran dentro del primer lugar, compartiendo con la misma cantidad de pacientes con los antiinflamatorios no esteroideos. De estos, en particular, hay 2 pacientes que como tal, a pesar de que se demostró por pruebas de provocación la reacción de hipersensibilidad hacia era el único tratamiento que requerían y que se les podía dar, por lo cual se requirió la desensibilización por parte del servicio. El primer caso es un paciente de 23 años de edad con diagnóstico de VIH, neurosífilis, tuberculosis, el cual se diagnosticó y se corroboró la alergia a la penicilina, por lo cual se le administró este medicamento de forma intravenosa de forma exitosa, con lo cual pudo terminar su tratamiento. El siguiente es una paciente de 40 años de edad con diagnóstico de endocarditis bacteriana, cuyo único tratamiento de elección era la ampicilina, la cual resultó alérgica, por lo cual también se tuvo que realizar un protocolo de desensibilización para administrarle el medicamento que la paciente requería. Y bueno, en general, a nivel mundial, ¿cuáles son los factores de riesgo que se asocian a este tipo de reacciones a beta-lactámicos? Una reacción de hipersensibilidad ya diagnosticada por un mecanismo inmunológico se ha visto más en la población de entre 20 y 49 años de edad, sobre todo en el género femenino, esto por la cantidad de medicamentos que toman, además de las cuestiones hormonales, como podemos observar, y lo hemos hablado en clases anteriores, el eje inmunoneuroendocrinológico puede ocasionar que durante ciertas etapas del periodo menstrual de la mujer pueda tener una mayor cantidad de reacciones de hipersensibilidad, sobre todo en la etapa preovulatoria y premenstrual. Una exposición recurrente a altas dosis del medicamento nos pueden ocasionar también un mayor riesgo de hipersensibilidad, sobre todo en aquellos pacientes con fibrosis quística. La frecuencia y la vía de administración, se ha visto que la administración tópica se asocia a una mayor alergenicidad y la vía intramuscular.
Las reacciones alérgicas previas a otros medicamentos no se sabe de ciencia cierta por qué, pero se ha visto que también se asocian a un mayor riesgo de desarrollar alergia hacia este grupo de medicamentos. Infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, Epstein-Barr o el herpes virus pueden ocasionar una hiperreactividad de los linfocitos T que nos van a originar que finalmente se desencadene una respuesta inmunitaria. El asma y las enfermedades atópicas como tal no son factores de riesgo a menos que éstas no se encuentren controladas. Los antecedentes familiares se ha visto que cuando mamá, papá tienen antecedente de alergia diagnosticada hacia beta-lactámicos, los hijos tienen el riesgo de presentar hasta 10 veces mayor frecuencia de una reacción de hipersensibilidad hacia estos. Se ha intentado buscar algún antígeno leucocitario humano que tenga alguna relación contra estas reacciones, como lo es el abacavir con los pacientes con VIH. Se han realizado varios estudios, de los cuales los más importantes son estos 6. En primer lugar, tenemos que se ha observado en una pequeña cantidad de personas que el polimorfismo en el gen de la beta-lactamasa puede incrementar la alergia a la penicilina. Según un estudio chino que tenía una cantidad mínima de pacientes de apenas 116, se encontró que el polimorfismo en el STAT6, que nos va a ocasionar un incremento en la cantidad o en la producción de interleucina 4, puede incrementar la alergia a la penicilina. En un estudio italiano se encontró que este haplotipo puede ocasionar reacciones sobre todo a nivel cutáneo en pacientes que se les administran aminopenicilinas. En pacientes con este haplotipo, que son caucásicos, se ha visto que tienen una mayor cantidad de lesiones a nivel hepático tras la administración de la flucoxacilina. En pacientes con este haplotipo se ha encontrado que tras la administración de amoxiclav, pero solamente en la población caucásica, pueden llegar a tener hepatitis o alguna otra enfermedad hepática fulminante. Y finalmente el haplotipo HLA-0201 es el que más se ha investigado y es el que tiene una mayor tasa de reacciones de hipersensibilidad en sí a todos los beta-lactámicos. Sin embargo, hasta la fecha no hay como tal alguna ley que catalogue que se les tenga que realizar la determinación de este antígeno previo para administrar el medicamento, a diferencia, como lo mencionaba previamente, del abacavir en los pacientes con VIH. Ahora, hablando de qué es lo que va a originar estas reacciones de hipersensibilidad, tenemos que recordar el mecanismo farmacológico. Este difiere a pesar de que pertenecen a la misma familia en cada uno de los subtipos. Vamos a hablar sobre todo de las penicilinas y de las cefalosporinas, puesto que son los que se administran con mayor frecuencia, son los que ocasionan una mayor tasa de reacciones de hipersensibilidad y pues son los que más se han estudiado por esta razón. En primer lugar tenemos la penicilina, la cual puede ser detectada por inmunoglobulina E, ya sea por el determinante mayor, por cada uno de los determinantes menores. De hecho, el determinante mayor es el que ocasiona la mayor tasa de reacciones de hipersensibilidad, pero los determinantes menores solamente causan de un 15 a un 16%, no suelen ocasionar reacciones cruzadas a pesar de formar parte de la misma familia, entre fármaco y fármaco, pero son los que se ha visto que se llegan a ocasionar reacciones anafilácticas graves, en donde incluso se tiene que administrar más de 2-3 dosis de adrenalina. Y también esta IgE puede ir específica hacia la molécula completa de la penicilina. En cuanto a las cefalosporinas, estos lamentablemente no han sido tan estudiados como la penicilina. No se sabe su mecanismo de degradación, pero se ha encontrado detección de la IgE hacia la molécula completa del medicamento. En esta imagen es muy gráfica, de hecho es muy ilustrativa, nos podemos observar la homología entre cada uno de los subtipos de estos betalactámicos. Como podemos observar, pues prácticamente el anillo betalactámico es igual en todas las familias. La cadena lateral es similar en la gran mayoría y de hecho esta cadena lateral R1 es la que nos va a ocasionar la reactividad cruzada entre diferentes subtipos de la familia de los betalactámicos. La que le va a dar ciertas características específicas y particulares es el grupo lateral. Si nuestro paciente presenta una reacción de hipersensibilidad hacia la cadena lateral tipo R2, es más probable que podamos darle algún otro antibiótico betalactámico, el cual no posea este. En la antigüedad, los pacientes no llegaban a presentar reacciones de hipersensibilidad hacia el ácido clavulánico,
pero gracias a la combinación de con la amoxicilina, se ha encontrado que en los últimos años, según un estudio publicado en el 2019, la tasa de hipersensibilidad ha aumentado hasta un 60% en la generación de IgE específica hacia sobre todo hacia el anillo betalactámico de antibiótico. Pues bien, como les hablaba previamente, tenemos un determinante mayor y un determinante menor. Una vez que el medicamento entra al organismo, se degrada y tenemos el determinante mayor, que pues es prácticamente nuestro anillo betalactámico, el cual, para empezar, quiero mencionar que estos medicamentos son muy pequeños como para ser detectados por el sistema inmunitario, por lo cual requieren forzosamente de unirse hacia alguna proteína del sistema plasmático, sobre todo la albúmina, para que pueda ser detectado por alguna de nuestras células inmunitarias y posteriormente se lleve a cabo las reacciones de hipersensibilidad. Pues cuando se degrada este medicamento, vamos a tener nuestro determinante mayor, que es el peniciloil, o también llamado benzilpeniciloil, BPO, y vamos a tener 3 determinantes menores: penicilina, peniciloato y peniloato. Lo refiero nuevamente, la gran mayoría de los pacientes llegan a presentar reacción hacia pero cuando se presenta reacción hacia estos 3, pues suelen ser las manifestaciones clínicas más graves. En cuanto a la degradación de la penicilina, les menciono nuevamente, son demasiados pequeños, por los cuales se deben de unir hacia un acarreador o alguna proteína grande para que esta pueda ser detectada por la inmunoglobulina E o inmunoglobulina G o algún otro componente del sistema inmunitario, y esto nos va a generar la creación de diferentes determinantes menores y posteriormente las reacciones de hipersensibilidad. Las cefalosporinas como tal, hasta hace algunos años no se encontraba una reacción de hipersensibilidad directa. Las reacciones de hipersensibilidad hacia estos eran de tipo cruzado, es decir, los pacientes se volvían alérgicos hacia la penicilina y por la cadena lateral R1, que es muy similar a las penicilinas, los pacientes también presentaban reacciones de hipersensibilidad a estas. Pero como en los últimos años se ha prescrito de una forma incrementada, exagerada las cefalosporinas, pues ya también encontramos que hay una mayor sensibilidad, lo que ocasiona ya no una creación o generación de IgE específica hacia sino ya va a haber una reacción directa hacia las cefalosporinas. Como tal, no se conoce a ciencia cierta si estos pueden también tener la degradación de metabolitos o determinantes menores. Aún hacen falta pues más estudios para nosotros llegar a encontrar esto. ¿Y cómo es que se activan este sistema inmunitario? Como les decía, se tiene que unir a una molécula grande. Y de esto tenemos 3 modelos diferentes. En primer lugar, les voy a mencionar los menos frecuentes, que ocurren en la menor cantidad de los pacientes, hasta en el 20% de los casos, en el cual hay una interacción de tipo no covalente, es decir, no fuerte, se une el determinante mayor o menor hacia la proteína y es detectado por la célula presentadora de antígeno y va a ocasionar que el receptor presente en los linfocitos tipo T, el receptor tipo TOL, pueda desencadenar una respuesta de tipo inmunitaria. Estos 2 tipos los vamos a observar sobre todo en las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, o sea, las reacciones de tipo cutáneas más graves, que afortunadamente solamente las observamos en el 2% de los casos. El modelo acteno-proacteno es el más común, afortunadamente, es el que se encuentra en la gran mayoría de los pacientes. En lo que ocurre es que el fármaco se une de forma covalente fuerte hacia la proteína. Este es detectado por una célula presentadora de antígenos, sobre todo lo que son las células dendríticas. Estas células viajan hacia el ganglio linfático, en donde presentan a esta proteína, a este medicamento, hacia los linfocitos T vírgenes. Gracias a la generación de ciertas citocinas como la interleucina 4, la interleucina 13, hay un cambio en el haplotipo de lo que es el linfocito T hacia una respuesta tipo TH2. Estos linfocitos TH2 van a ocasionar una liberación o una producción de linfocitos B, que van a su vez generar anticuerpos tipo IgE o IgG, los cuales van a viajar hacia el sistema y se van a ir a unir hacia el receptor de alta afinidad que se encuentra presente
en mastocitos y en basófilos. Esta parte es a lo que nosotros llamamos sensibilización, es decir, nuestro paciente ya tiene IG específica hacia esto y cuando hay una segunda exposición se van a presentar las manifestaciones clínicas y se va a reclutar una mayor cantidad de células que detectan a estos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y en qué tiempo las vamos a encontrar? En este tipo de hipersensibilidad, que es el tipo 1, vamos a observar las manifestaciones a los 5, 15 minutos, incluso hasta las 6 u 8 horas de la administración del medicamento. Una vez que estas células inmunitarias, el mastocito y el basófilo, están ya sensibilizados y reconocen a estos medicamentos, van a eliminar o van a soltar, por así decirlo, todas las aminas biógenas que se encuentran presentes en estos, y esto es lo que nos va a generar las manifestaciones clínicas. A nivel de la vía aérea superior, vamos a observar rinorrea, estornudo, angioedema y estridor, sobre todo por la liberación de histamina. A nivel de vía respiratoria baja, vamos a encontrar datos de dificultad respiratoria, tos, sensación de presión torácica, sibilancias e hipoxia, sobre todo por la liberación de histamina y cisteínil leucotrienos, los cuales precisamente este último nos va a ocasionar el broncoespasmo. En cuanto al sistema digestivo, la liberación de histamina nos va a ocasionar náuseas, vómitos, cólico, incluso evacuaciones diarreicas. A nivel cardiovascular, el incremento en la liberación de histamina de factor de activador de plaquetas y el cisteínil-leucotrieno van a ocasionar una vasodilatación que se va a traducir en hipotensión, taquicardia tratando de compensar y finalmente, si el paciente no recibe el tratamiento adecuado, en síncope. Y a nivel de la piel, que se encuentra la mayoría de las manifestaciones, vamos a observar eritema, flush, urticaria, angedema, prurito, tras la liberación de ciertas anafilotoxinas como es C3, C4A, C5A, los cuales pueden activar por sí solas, por la vía alternativa, el completamiento. También pues en esto podemos observar que estas manifestaciones pueden estar dadas por la histamina. La gran mayoría de estas reacciones de hipersensibilidad son mediadas por la inmunoglobulina E, pero como lo vimos en la sesión pasada, en la sesión de hipersensibilidad a quimioterapéuticos, también la IgG puede ocasionar eventos de anafilaxia cuando estas se generan en cantidades grandes, altas. Ahora, pasando al siguiente mecanismo inmunológico, tenemos en la reacción de hipersensibilidad tipo 2, el cual nos va a ocasionar una reacción citotóxica. Una vez que el medicamento entra en el organismo, se va a generar una producción solo de anticuerpos de tipo IgG, los cuales se van a unir a las plaquetas, a los eritrocitos, a los neutrófilos, ocasionando así su destrucción tanto a nivel intravascular o extravascular, sobre todo a nivel de vaso e hígado. Las manifestaciones se van a observar a los 4 o 10 días del ingesto del medicamento, observando anemia hemolítica, trombocitopenia, y en el paciente nosotros vamos a observar la presencia de petequias o hematomas. La reacción de hipersensibilidad tipo 3 es la mediada por inmunocomplejos. Aquí vamos a tener la generación tanto de IgG como de IgM. Se van a unir al medicamento en el sistema, en los vasos sanguíneos. Posteriormente se van a ir y se van a depositar en diferentes partes del tejido, ocasionando así dos cosas. Una, la activación del complemento o la activación directa de diferentes células del sistema inmunitario innato, como los neutrófilos, macrófagos, los cuales nos van a dañar el tejido y nos van a ocasionar vasculitis de pequeños vasos, la enfermedad del suero, también conocida como reacción de Artus, nefritis, glomurulonefritis y alveolitis intersticial, o el famoso lupus inducido por fármacos. Estas manifestaciones se van a observar de 4 a 10 días después de la ingesta del medicamento. Nuestro último y afortunadamente el menor de los mecanismos que se llega a observar en los antibióticos es el mediado por células T, que es el mecanismo de hipersensibilidad tipo T. En este tenemos que nuestra célula presentadora de antígeno va a ocasionar que hay una activación gracias a la liberación de ciertas citocinas de diferentes células. Dependiendo la célula que se active por la citocina que sea generada, desencadenada, vamos a tener el tipo de manifestación clínica. Es decir, según la subclasificación que Pichler hizo en el 2006, divide este mecanismo en 4 tipos dependiendo
de la célula que orqueste esta manifestación clínica. Cuando hay una liberación de citocinas tipo interferón gamma, vamos a tener que los monocitos van a ser los que dirijan la respuesta inflamatoria, la reacción de hipersensibilidad. En esto vamos a observar un exantema morbiliforme tras la administración del medicamento. Este se suele observar entre el tercer y quinto día de administración del medicamento. Cuando hay una liberación de citocinas tipo TH2, interleucina 4, 5, 13, va a haber una activación de los eosinófilos, lo cual nos va a ocasionar el famoso síndrome de Dret. Esto se observa de 2 a 6 semanas tras la administración del medicamento. En la reacción de tipo 4C hay una activación de lo que es las citocinas ILC, perforinas, grancinas y algunas células citotóxicas que van a ocasionar liberación de sola CD4, CD8, que van a ir a lisar directamente a los queratinocitos, ocasionándonos así el síndrome de Stevens-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica, que de hecho es el que se ha asociado a una mayor tasa de mortalidad. Esto se suele observar de 4 a 28 días tras la administración de los medicamentos. Finalmente, cuando hay una liberación de interleucina 8 y CXL8, va a haber una activación y adherencia de los neutrófilos, lo cual nos va a generar la manifestación clínica típica, que es la pustulosis exantemática generalizada. Esto se suele observar sobre todo tras la administración de la amoxicilina, 24 a 72 horas posteriores de su consumo. Es más fácil cuando nosotros vemos las imágenes que cuando las platicamos, por eso quise ponerles estas imágenes, en donde en primer lugar tenemos el llamado, el antes conocido como síndrome de babuino, pues por las características y el sitio en donde se presentan las lesiones, que son de tipo intertriginosas, flexurales, simétricas, sobre todo a nivel de los glúteos. En esto vamos a tener una mayor actividad de linfocitos T y neutrófilos, sobre todo tras la administración de amoxicilina a las 72 horas. En el síndrome de Dret, pues ya lo sabemos, en sesiones pasadas lo hemos visto, hay una sobreactivación de los eosinófilos que nos pueden ocasionar daños también en algunos órganos internos, no nada más a nivel cutáneo. En cuanto a la JEP, es el que más se ha visto asociado a la administración de amoxicilina, a los betalactámicos dentro de todas las reacciones de hipersensibilidad tipo 4. Como les decía, el tiempo va a variar entre cada una de estas presentaciones, entre cada una de estas manifestaciones, dependiendo del tipo de célula que orquesta la reacción, pero afortunadamente, repito, solamente el 2% de estas reacciones de hipersensibilidad se encuentran tras la administración de estos medicamentos. En esta lámina les puse el resumen de cada uno de los mecanismos fisiopatológicos y un ejemplo de cada uno de estos para que quede un poquito más claro. Posteriormente, pues lo podemos observar en la plataforma cuando se suba esta presentación. Ahora, ¿qué hay con las cefalosporinas? Pues prácticamente se encuentran las mismas manifestaciones clínicas. Son muy pocos los estudios que se han hecho en específico en las cefalosporinas. El más reciente se realizó en el 2019, en donde se encontró que estos, a diferencia de la penicilina, la manifestación clínica que más se observa es la enfermedad del suero, que es la enfermedad tipo 4. A diferencia de la penicilina, que se observa sobre todo un exantema morbiliforme, abones o urticaria, que precisamente esto es lo que hace que se confunda con las reacciones virales durante la infancia. Hay algunos casos especiales que me gustaría mencionar, sobre todo en aquellos pacientes en los que presentan un síndrome de Dret exagerado. En estos pacientes, es decir, que tienen recaídas o tienen una mayor afección de órganos, en estos pacientes es muy importante buscar de forma dirigida la presencia del virus herpes tipo 6, ya que se asocia una mayor tasa de Dret hacia la administración de amoxicilina. En pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana se ha observado que precisamente por las alteraciones inmunitarias de su sistema inmunológico, tras la administración de amoxiclav es muy frecuente observar erupciones morbiliformes y reacciones de hipersensibilidad a este. Ahora, algo muy reciente que nos debe de llamar la atención a nosotros dentro del personal médico, a los químicos y a todos aquellos que elaboran con estos medicamentos es que estos determinantes mayores y menores se pueden aerolizar y ocasionar sensibilización en el personal médico, en el personal de la salud. Posteriormente, este puede originar asma ocupacional. Incluso se han descrito casos de anafilaxia solamente por trabajar con este tipo de medicamentos. Ahora,
Si bien son muy pocos los casos que realmente se etiquetan como, o son válidos como reacción de hipersensibilidad alérgica, como les mencionaba previamente, una cantidad nada despreciable de pacientes, hasta un 80% son mal catalogados o mal etiquetados como alérgico a la penicilina. Y esto va a repercutir de forma muy importante, no solamente en el propio paciente, sino también en el sistema de salud. En el paciente le va a dar pues menos opciones de antibióticos. Las opciones que se le pueden dar al paciente pueden tener efectos tóxicos. El uso de antibióticos de amplio espectro puede generar una mayor tasa de algunas otras infecciones, como lo es Clostridium difficile en los pacientes hospitalizados. Y en estos pacientes pueden llegar a tener más infecciones por precisamente el barrido de esta flora bacteriana normal. Se ha asociado que en los pacientes que son mal catalogados como alérgicos a la penicilina, su estancia interhospitalaria pues es mayor, por lo cual es muy importante realmente verificar si nuestra paciente al llegar a la consulta del internista, del médico general, del médico familiar, del pediatra, incluso de nosotros mismos alergólogos, realmente merece la etiqueta de alergia a la penicilina. Y si todavía persiste esta alergia a la penicilina, uno de los estudios más recientes que se publicó en el 2017, se observó que tiene una muestra pequeña, 31 pacientes que al inicio habían presentado reacciones tipo hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, leves, de leves a moderadas, todos con pruebas cutáneas positivas y una prueba de provocación positiva. Se valoraron, primero se dividieron en dos grupos: pacientes alérgicos a determinantes mayores y menores, tanto a las cefalosporinas como a la amoxicilina, que es el primer grupo, y pacientes solamente alérgicos a los grupos menores a la amoxicilina. Estos pacientes fueron valorados en el primer, tercer y quinto año y se encontró que en el transcurrir del tiempo los pacientes iban perdiendo la alergenicidad, sobre todo aquellos que no presentaban una alergenicidad hacia el determinante mayor que pues se encuentra presente en todos los subtipos de familia de los beta-lactámicos. Por eso es muy importante individualizar cada caso, no generalizar esta etiqueta de alergia a la penicilina. Dentro de la historia clínica, lo que el alergólogo y el médico debe de buscar es detallar las características del fármaco, es decir, cómo se administró, el momento exacto, a qué edad se administró, si se refiere que la reacción se presentó durante la infancia. Eso nos tiene que hacer un poco de ruido y pensar que probablemente más bien sea un exantema viral o fue catalogado malamente como una alergia a la penicilina. Y lo triste es que en muchas ocasiones estos pacientes, pues, como este tipo de reacciones son ocurridas o aparecen en la infancia, pues la historia clínica es incompleta. Y en muchas ocasiones con nosotros, pues, llegan y en la exploración física no vemos nada. Por eso es muy importante, pues, tratar de indagar si el paciente tiene fotografías de las lesiones. Hay algunos hospitales, sobre todo en Massachusetts, en Boston, en donde de hecho cuentan con instrumentos estándar para realmente catalogar a estos pacientes, referir cuál sí es alérgico a los betalactámicos y valorar cuál paciente es candidato para realizar algún tipo de prueba especial, mandarlo con el alergólogo y poderle dar el tratamiento de primera opción a nuestros pacientes. Les puse aquí tal cual los instrumentos que se utilizan, los cuales pues sería interesante tratar de utilizar alguno de estos a nuestros pacientes al momento de que se refiere esta reacción de hipersensibilidad. Bueno, una vez que nuestro paciente cumple en el check-in con datos de reacción de hipersensibilidad, son importantes realizar tanto las pruebas que pueden ser in vitro o in vivo, tanto los determinantes mayores y menores, para saber si es que puede llegar a futuro a persistir o se puede eliminar esta reacción de hipersensibilidad. El método más sensible para averiguar esto es las pruebas cutáneas. Para esto tenemos alérgenos estandarizados, lo que es Diater, el cual se vende en Europa y en Estados Unidos. Es más sensible y específico hacia la ampicilina que hacia la cefalosporina. Solamente hay disponible para estos dos dentro de los betalactámicos, como les menciono, pues son los más estudiados. Si nuestras pruebas cutáneas resultan negativas, es muy importante realizar una prueba intradérmica. Ojo, si el paciente presentó una reacción de hipersensibilidad grave, una anafilaxia,
es muy importante que antes de realizar la prueba estándar, que es con estos milímetros que les coloqué aquí, se diluya un poco más la muestra antes de aplicarla. Y también considerar, tanto en las pruebas cutáneas como en las intradérmicas, que nuestro paciente puede presentar una reacción grave, por lo que tenemos que tener a la mano todo el tratamiento de lo que es la anafilaxia. Es mejor estar preparados y prevenidos. Esta es una lista de cómo se deben de concentrar cada uno de los medicamentos para poder nosotros realizar las pruebas cutáneas. De igual forma se las voy a dejar para que más tarde puedan de forma detenida revisarla. Ahora, a diferencia de los quimioterapéuticos y los anticuerpos monoclonales, hay poca evidencia respecto a si se deben de esperar 6 semanas para poder realizar las pruebas cutáneas. Realmente se pueden realizar antes. Solamente hay que hacer una excepción en aquellos pacientes en los cuales han presentado anafilaxia. En ellos sí hay que esperarnos un poco más de tiempo, 4 o 6 semanas, por los falsos negativos que podamos encontrar. Es necesario hacer estas pruebas cutáneas de escrutinio, es decir, a todo paciente que le voy a dar penicilina, ampicilina, le debo de hacer una prueba cutánea, pues realmente no son útiles. Costo-beneficio no nos van a servir de nada y le van a generar un costo innecesario tanto al hospital como al paciente. En pacientes que han presentado una reacción mediada por IgG o IgM, no nos van a determinar un resultado, puesto que pues nosotros solamente vamos a observar la presencia de una reacción mediada por IgM, y hay datos limitados en cuanto a las reacciones de hipersensibilidad tardía. Si el paciente presenta una prueba negativa, es muy importante realizar una prueba de provocación. Esto se logra o se realiza hasta en 1/3 de los pacientes. Tiene un alto valor predictivo positivo desde el 40 al 100%. Las dosis pueden ser administradas de vía oral o intravascular, intramuscular. Incluso si las pruebas resultan negativas, se puede hacer una prueba de provocación retardada de 3 a 5 días, obviamente dando datos de alarma al paciente y adrenalina para que este pueda ser utilizado en casa. Estas son las dosis que se sugieren para cada una de las pruebas, para cada uno de los betalactámicos en los adultos. ¿Y qué pasa con los pacientes pediátricos? Pues como todos los medicamentos en pediatría, se tiene que dejar una dosis dependiendo de la edad del paciente y del peso del paciente, pero se pueden realizar estos mismos protocolos en estos pacientes. Algunas contraindicaciones para realizar las pruebas de provocación es el exantema ampolloso generalizado, reacciones de hipersensibilidad graves, manifestaciones sistémicas, puesto que se pueden volver a provocar, la anafilaxia grave, algunas comorbilidades graves en el paciente como insuficiencia cardíaca. El embarazo hasta hace algunos años era una contraindicación, sin embargo, según un estudio que se publicó en mayo de este año, que se realizó en un total de 46 mujeres alérgicas a la penicilina, se encontró que a todas las pacientes se les realizaban pruebas cutáneas, todas resultaron negativas. En estas pacientes se realizaban pruebas de recto y se encontró que realmente ninguna paciente llegó a presentar, solamente las que se sometieron o aceptaron realizar la prueba de recta, ninguna llegó a presentar una reacción de tipo inmediata. Solamente 3 pacientes presentaron una reacción de tipo retardada. Esto pues se puede explicar ya que las pruebas cutáneas y de provocación pues solamente nos van a dar la determinación de la reacción de hipersensibilidad tipo 1, como le mencionaba previamente. En las pruebas en las reacciones retardadas, lo que nosotros tenemos que realizar son las pruebas de parche, las cuales se pueden medir a las 48 horas, a las de 96, 72 horas y a la semana, o podemos realizar una prueba intradérmica con una lectura retardada a las 72 horas o a los 20 minutos de su aplicación, cuando hay cierta confusión en si es un mecanismo tipo IgE o no tipo IgE. Estas pruebas son particularmente útiles en lo que es AGEP. Algunas consideraciones especiales es que las pruebas se deben de realizar a las 4 semanas de la recuperación del paciente, sobre todo en el caso de DRES. Se deben de colocar en la espalda, en la parte superior. Se indican cuando el medicamento no está disponible de forma intravenosa, intramuscular. Estos medicamentos se deben de mezclar con petronato, que es la vaselina, al 5 al 10%, o con solución salina al 10% para incrementar la sensibilidad. Si solamente tenemos solución, esta solo se debe de diluir al 30% para que no se diluya y no tengamos falsos negativos. Y como les mencionaba, las lecturas son a las 48, 72, 96 horas y en el sexto, séptimo día. Pues bien, en esta lámina es muy interesante
interesante, se publicó en mayo también de este año, en donde se resume lo que es la anafilaxia, cómo podemos nosotros catalogarla según estos 3 criterios. De hecho, sería algo muy interesante en algún futuro poder llegar a alguna plática en donde solamente hablemos de esto, pues gracias a saber dar el tratamiento adecuado y tomar los resultados o las pruebas biológicas in vitro durante esto, nosotros nos permite saber el tipo de tratamiento que hay que dar al paciente. Pues bien, cuando el paciente se le administra tratamiento adecuado, que de primera línea es la adrenalina, y el paciente ya está estabilizado, se deben de realizar 3 tomas de triptasa. Esto va a ser útil sobre todo para nosotros saber si hay o no reacciones mediadas por IgE y si son pacientes candidatos para una desensibilización. Ahora, algunas otras pruebas in vitro son la determinación de IgE específica. Esta es muy específica, pero poco sensible, por lo cual pues no se sugiere realizar solamente en aquellos pacientes que no se quieren someter a las pruebas cutáneas y en aquellos que presentaban anafilaxia grave. Otro estudio es la prueba de activación de basófilos, en donde se detecta CD63 y CD203, o el ensayo de activación de leucocitos. Estos realmente, pues sí son específicos, son un poco menos sensibles, solamente están presentes en algunos estudios, no se realizan de forma habitual. Ahora, como les mencionaba, hay que tener en cuenta que sobre todo la cadena tipo R1 puede originarnos reactividad cruzada entre cada subgrupo de estos beta-lactámicos, por lo cual, si mi paciente ya fue catalogado con una reacción de hipersensibilidad hacia la penicilina, ya se hicieron las pruebas, ya se corroboró, tenemos que evitar la cefalosporina de primera y segunda generación por la homogeneidad en la cadena lateral tipo R1. Y en estos pacientes se sugiere utilizar sobre todo cefalosporina de tercera o cuarta generación o Astronan, el cual pues se ha visto que realmente no tiene ninguna similitud más que en el anillo betalactámico. ¿Cómo es que se realiza la desensibilización? O mejor dicho, ¿para quiénes se ofrece esto? Para pacientes en los cuales no hay otra opción o van a requerir este antibiótico durante toda su vida. Pacientes con fibrosis quística, espina bífida, los cuales se les va a estar reinterviniendo de forma seguida por diferentes cirugías, o pacientes con inmunodeficiencias primarias, sobre todo inmunodeficiencia común variable. En estos hay que tener en cuenta que si el paciente deja de tomar 2 dosis de medicamento, nuevamente se le debe de desensibilizar. Con eso nosotros buscamos que el paciente pues no llegue a presentar reacciones de hipersensibilidad tras la aplicación o administración del medicamento. El primer caso de desensibilización se reportó en el 2046, es muy interesante, puesto que se reportó en un paciente el cual pertenecía al ejército estadounidense. Él durante la Segunda Guerra Mundial presentó episodios de anafilaxia, por lo cual el doctor Don O'Novan le realizó un esquema de desensibilización vía oral. Es el único esquema de desensibilización que se ha realizado con leche. Cada que se le administraba el medicamento se le daba leche. La razón pues realmente no la encontré, pero pues es algo interesante. La primera serie grande de sensibilización posterior a esto se publicó en 1982 y hasta nuestros días pues se han encontrado diferentes esquemas en donde se puede administrar tanto vía oral como intravenoso. No hay estudios comparativos que nos digan que una es más eficiente que otra. Sí hay reacciones más lentas con la vía oral y son más potentes en la vía intravenosa, pero en ambos esquemas de desensibilización nosotros como alergólogos tenemos que estar preparados con el tratamiento de primera elección. En esta imagen les puse 2 ejemplos del protocolo de la doctora Castel que publicó en mayo del año pasado. Entonces, ¿cómo se debe de valorar a un paciente que se sospecha de hipersensibilidad al fármaco? Pues primero, ver la cronología de los hechos, saber si las reacciones que presentó fueron inmediatas. Si es así, enviarlo para que se le realicen pruebas intradérmicas o pruebas cutáneas. Si es que resulta negativa, realizar una test in vitro. Si es que no se cuenta con los recursos económicos porque son estudios caros, se puede valorar realizar una prueba de provocación. Y si se confirma la hipersensibilidad, pues evitar el medicamento y todos los que tengan reacción retardada. En aquellos pacientes que presentan una reacción retardada, hay que valorar qué tipo de reacción fue. Si es algo leve, probablemente fue un exantema viral, no ha sido una reacción de hipersensibilidad. Si fue un exantema grave, se debe de realizar pruebas de parche, una prueba intradérmica con lectura retardada.
Si resulta negativa, se puede independizar, valorar cada caso y valorar realizar una prueba de provocación. Esto depende del médico tratante. Y si finalmente reaccionó con una respuesta SCAR, una grave, estos pacientes en automático se catalogan como alérgicos al medicamento y se debe de evitar, así como también aquellos que tengan reactividad cruzada. Este es un esquema un poco más gráfico y está muy, muy colorido, en el cual nos pone es lo mismo que les acabo de mencionar, pero nos cataloga a los pacientes en nivel leve, moderado y alto en cuanto al riesgo de alergia a la penicilina, y aquí se menciona cada uno de los pasos que nosotros tenemos que realizar. También se los voy a dejar para que con más detenimiento lo puedan ver una vez que se suba la presentación. Pues como conclusiones, es muy importante, como en todas las áreas de la medicina, individualizar cada caso, cada paciente, etiquetar de forma correcta a los pacientes, saber realmente quién es alérgico a la penicilina, ya que como ya vimos, esta etiqueta se pone en la infancia hasta en el 80-90% de los casos, y muchas veces es de forma errónea, solamente es un exantema o una urticaria por la infección viral o bacteriana que puede llegar a presentar. Esta se puede superar en la etapa adulta, por lo cual es muy importante tener una relación en conjunto con cada uno de los servicios que prescriben este tipo de medicamentos para, si es que requieren este antibiótico, dárselos de primera línea. Si estos pacientes realmente son alérgicos a la penicilina, se les tiene que dar todas las medidas adecuadas para que no puedan ser o más bien evitar que sean de la tasa de anafilaxia grave, que puede conducir incluso a la muerte, como lo mencionaba previamente. Y ya vimos, un diagnóstico erróneo puede llevarnos tanto a problemas no solo en el paciente, sino también en el sistema de salud, puesto que equivale a un costo elevado del número de antibióticos que pueden originar el número de estancias intrahospitalarias que también pueden generar. Ahora, el día 28 de septiembre, justo hace 2 días, no solamente fue el día que se conmemora el descubrimiento de la penicilina, sino también es el Día Internacional de la Alergia a la Penicilina. Recordemos, 9 de cada 10 pacientes son mal catalogados como alérgicos a la penicilina. Súper importante tener una buena comunicación entre cada uno de nosotros, de los servicios, para saber qué paciente realmente es alérgico, cuál no es alérgico, y poder darles este tratamiento de primera línea si es que lo requieren. Ahora, para terminar, me gustaría mucho invitar a todos los servicios para nuestra siguiente reunión científica anual. Esta está dedicada solamente a los médicos el día 9 de octubre. Se pueden todos inscribir al escanear este código QR. Vamos a tener ponencias importantes dirigidas tanto a médicos internistas, pediatras, alergólogos, las cuales van a estar dadas por excelentes médicos nacionales e internacionales. El inscribirse al curso es gratis, solamente tiene una pequeña cuota de recuperación para aquellos que quieran el certificado de que realmente estuvieron presentes en esta sesión. Ahora, si conocemos a alguien que en casa tenga reacciones alérgicas, asma, rinitis, que no sea médico, se puede inscribir al curso para padres y pacientes también al escanear este código QR que se encuentra debajo. Por nuestra parte es todo. Esperamos pues haber aclarado algunas dudas y si tienen alguna otra duda, pues estamos abiertos a aclarar.